Fernando González, quien es asambleísta por la provincia de Tungurahua. Recordamos que él era parte de Alianza País, pero luego ha estado alejado de esa tendencia política. Asambleísta González, quisiéramos conocer los últimos datos que usted tiene de Tungurahua. De acuerdo a lo que el Consejo Electoral tiene en su página web, en todas las preguntas hay una gran diferencia entre el sí y el no, pero es una provincia en donde el no está adelante en todas las 10 preguntas. Buenos días, Claudia. Buenos días a Pichincha y al Ecuador a través de esta prestigiosa emisora. Tungurahua votó en favor de la libertad, votó en favor de la tolerancia, votó en favor de la democracia, en favor de la dignidad, y lo ha hecho en forma contundente. Nosotros decimos en Tungurahua lo que Tungurahua ha expresado en las urnas del día sábado 7 les ha dicho es: ya cállate, dedícate a trabajar. Ya cállate, dedícate a trabajar. Porque el Ecuador lo que necesita es eso, no quiere más confrontación. En Tungurahua, como creo que es en todo el país, no queremos que nuestras mujeres, cholas, indias, mestizas, negras, blancas, peluconas, rubias, sucas, negras, etcétera, les maltraten, como sucedió en la persona de Irma Par, ¿no es cierto? Que no a nuestros ciudadanos, como en el caso de la persona de Salcedo, que le metieron preso por supuestamente decir algo inadecuado, y le humillaron indicando que debe de ponerse de rodillas y pedir perdón al presidente para supuestamente salir libre. Tungurahua, igual que todo el país, votó en contra de esto y votó en contra del gobierno, en realidad. Y hay una tendencia muy clara, excepto en la pregunta 1, en todas las demás hay 20 puntos de diferencia entre el no y el sí a favor de no, y la provincia con... Bueno, además de Morona Santiago, la que más ha marcado esta diferencia. Hay 20 y yo creo que irradió al centro del país, porque la posición de Tungurahua no es de ahora, es de hace rato atrás. Porque en Tungurahua se han dado cosas excepcionales, la corrupción generalizada, en el caso del Ambato Río Blanco, que es uno de los íconos de corrupción de este gobierno, donde se robaron 6 millones de dólares, no hubo sanción a nadie, ni siquiera investigación. Se ha realizado en Ambato y está efectivada, llamémoslo así, la red de corrupción más grande de venta de cargos públicos, por ejemplo, ¿no es cierto? Ni en la época de la partidocracia sucedía eso. En la época de la partidocracia, 20, 30 años atrás, se decía que había 2 banquitas en el Parque Montalvo, que es el parque emblemático de los ambateños. 2 banquitas donde la partidocracia vendía los puestos públicos. Ahora han mejorado en esta época de la dedocracia. Ya tienen un edificio en un 5º, 6º piso, ahí mismo en el Parque Montalvo, donde las malas lenguas... No, las denuncias son muy duras. Evidentemente eso es terrible, y eso ha hecho que el Tungurahua y el centro del país especialmente, yo creo que todo el Ecuador... Si uno mira Cotopaxi, Chimborazo, Bolívar, Pastaza. Es una tendencia bastante similar. Ahora, frente a los resultados nacionales, todavía están escrutadas, no la totalidad, estamos en torno al 50% en algunas provincias y en otras incluso menos. ¿Qué va a pasar a futuro? Porque aparentemente ganaría el sí en las preguntas, en la mayoría de las preguntas, excepto en la 4 y en la 9. Bueno, si esto sucede, porque ya estamos me parece que en el 52% de la escrutación nacional, si la 4 y la 9 son rechazadas, como yo espero que suceda por el pueblo del Ecuador, evidentemente se les cae el castillo de naipes, porque ahí el mensaje es: no queremos que metan las manos en la justicia y no queremos que pongan un esparadrapo a los medios de comunicación ni a los ciudadanos. Queremos libertad de pensamiento, libertad de crítica, y el gobierno en este momento, yo creo que cualquiera sea el resultado, debería ponerse a reflexionar en el cambio que necesita dar cualitativa y cuantitativamente. Si el gobierno en este momento no se pone en esa posición de diálogo, yo creo que tiene que estar contando los días que le faltan para terminar su periodo, hasta agosto del 2013, pero yo creo que ya no tendrán ninguna posibilidad. Están muy asustados. En Tungurahua, Claudia, lo que decimos es: los rosas están cenizos, aprovechando la ceniza del volcán Tungurahua. Los rosas están cenizos. Es que les están dando una lección, porque no quieren, insisto, de que haya más prepotencia y más arrogancia. Pero desgraciadamente, Claudia, también tenemos que ver hacia futuro qué es lo que va a pasar. Va a haber unos 4 meses de inestabilidad política brutal. Porque ve usted en las diversas... Bueno, todavía, primero, no sabemos cuándo se van a tener los resultados del Consejo Electoral. En este momento hay 5 millones de votos en problemas. Hemos escuchado al consejero Fausto Camacho decir que se van a comprar unos escáneres especializados para directamente, voto a voto, ir realizando el escrutinio, el conteo. Bueno, ya no saben qué decir. O sea, ya son patadas de ahogados y, claro, están en serios problemas porque su incondicionalidad hacia el gobierno era manifiesta. Yo creo que Simón,
que debía ser un árbitro imparcial, es una verdadera vergüenza para el país. Y ante la evidencia tuvo que publicar los resultados del conteo rápido, y ante la insistencia de Correa, del delegado de la OEA, Claudia, eso hay que decirlo a la gente del Ecuador, de Enrique Correa, ante su insistencia tuvo que publicar esos resultados, porque la idea de ellos era no publicar. Y entonces, ¿en dónde querían tomar el fraude? Porque ellos conocían con anticipación de que no tenían ese fervor, ese respaldo con el que usaron la tarima, digna de mejores épocas, digna de mejores épocas. Entonces, yo creo que ahora, insistiendo en esto, Claudio, va a haber una desestabilización política, cualquiera sean los resultados. Cualquiera sean los resultados, No, y eso es lo lamentable para el país. No hay una seguridad de que los resultados que salgan sean los reales, eso hay dudas en diferentes sectores ciudadanos, pero ¿hacia dónde ir? Al presidente Correa le quedan 2 años y un poco más de mandato, hasta agosto del 2013. ¿Cómo llegar a grandes acuerdos nacionales, Fernando? Usted es muy claro al decir que en la Sierra Centro la oposición y una tendencia hacia el no en este caso es muy clara, también en la Amazonía. Pero, ¿cómo llegar a grandes acuerdos, a grandes consensos? Por ejemplo, en el caso que las tendencias se mantengan y la pregunta 4 gane la opción del no, ¿qué pasa con las 5? Porque iban medio atadas. La una era el nombrar un consejo de la judicatura interino de 3 miembros y la otra reestructurar. ¿Qué pasa con la Asamblea? ¿Cuál es el papel de la Asamblea ya como legisladores? A ver, primero si es que en un escenario que ganara el sí, que va a ganar con muy poco porcentaje, sería legal pero no legítimo, ¿no es cierto? Porque no llegaría ni siquiera al 50%. De acuerdo a la nueva Constitución y al Código de la Democracia, aunque se gane con un voto, eso por eso manifiesto, Claudia, sería legal pero no legítimo, porque la legitimidad tiene que ver en función de que por lo menos el 50% de los ecuatorianos acepten una postura. Y en este caso nunca van a llegar al 50%. Más allá, si tomamos en cuenta la cantidad de ausentismo, que es del 30%, el verdadero respaldo al gobierno nacional es de 31 puntos respecto a la población. Entonces, ¿con qué legitimidad pueden impulsar ya dentro de los diferentes términos para efectivizar la consulta popular? Ninguna. La Asamblea Nacional puede actuar en la 6, Claudia, en la 9, y en la 10 tiene que llegar leyes a la Asamblea Nacional para que la Asamblea las discuta, pero ojo que estas leyes discutidas y en el hecho de que salgan las mejores leyes del mundo, entre comillas, de la Asamblea Nacional, tienen que sufrir el veto de Alexis Mea. Ese veto va a ir en función del amedrentamiento. Es el veto del Ejecutivo. Usted está personificando esto en el asesor jurídico, que ayer el presidente, en la declaración que hizo a los medios guayaquileños, decía que él pone las manos en el fuego por todo su equipo de trabajo. Bueno, él ha puesto las manos en el fuego también por Carrión, él ha puesto las manos en el fuego por Comecheques y por mucha otra gente, ¿no es cierto? Y evidentemente ya está causando un cansancio en la población respecto a las declaraciones del señor presidente de la República. Yo creo que más bien ese círculo perverso que le está rodeando, de personas que le dicen lo que él quiere escuchar, no lo que es de la realidad, y que está ya acostumbrando al cepillaje, que es lo que hemos manifestado desde hace tiempo, de ese perverso daño. Yo espero de que en la Asamblea Nacional, Claudia, se puedan llegar a consensos, pero más allá de la Asamblea, donde hay una mayoría de Alianza País, es el Ejecutivo el que debe dar muestras claras de que quiere un diálogo, ¿no es cierto? De que quiere, no un monólogo, de que quiere un diálogo, de que quiere llamar a todos los sectores, porque no se puede gobernar este país solamente llamando a los que ellos consideran sus amigos. Aquí hay que llamar a todos, porque desde el artesano, desde el agricultor, desde el pequeño regante, pasando por la pequeña industria, la gran industria y los pelucones, todos tienen que contribuir al desarrollo de este país. Usted, como Fernando González, que fue cercano al presidente Correa en un momento dado, ¿estaría dispuesto a dialogar? ¿Cómo mantener un diálogo con alguien que usted después ya no era parte de ese equipo? Mire, porque las circunstancias políticas deben prevalecer, ¿no es cierto? El bien de la nación debe prevalecer. Nosotros en algún momento en Tungurahua habíamos dicho, cuando las circunstancias políticas locales de Tungurahua eran diferentes, que estamos dispuestos a dialogar por el diablo, si es por el bien de la provincia, ¿no es cierto? Aquí debería ser lo mismo. Estamos dispuestos a dialogar con el diablo por el bien del Ecuador, pero estamos queriendo ver un cambio cualitativo y cuantitativo. ¿De cualitativo en qué sentido? Porque da vergüenza ajena, Claudia, verle al ministro de
de Relaciones Exteriores, a Ricardo Patiño, peleando en el Tribunal Provincial Electoral. Esa no es su función, por ejemplo. Él debe estar peleando por los grandes intereses nacionales con los diversos países del mundo, pero no allá. Entonces, esto hace ver de que no hay ninguna reflexión interna del gobierno y que se quiere mantener un populismo aberrante, que es lo que todos los ecuatorianos hemos rechazado. También hay preocupación de la ciudadanía cuando ve que dos provincias como Cotopaxi y Zamora hablan de una resistencia e incluso hablan de solicitar la convocatoria a plebiscitos. Esto no está buscando acuerdos, está buscando mayor separación del país. Pero es que eso es lo que buscó el presidente de la República con todo esto, ¿no? O sea, una consulta popular inconsulta con un contenido inadecuado y que en este momento, como digo, es la punta del iceberg político que va a venir después. Las dos provincias se han pronunciado, así yo les había a los prefectos, que van a hacer uso de la resistencia expresada en la Constitución, ¿no es cierto?, en legítimo uso de aquello. Yo creo que a esto se van a sumar otras provincias. Por eso le digo, va a haber un clima de inestabilidad política muy importante y grave, que va a perjudicar los intereses económicos y los intereses de los más pobres, a los que supuestamente esta revolución ciudadana debía defender. Por eso es urgente, y insisto, Claudia, un cambio cualitativo y cuantitativo es urgente que lo realice el gobierno nacional, porque dentro de este mare magnum político en el que estamos metidos puede suceder cualquier cosa, y los perjudicados somos los ecuatorianos, los perjudicados somos la democracia. Nosotros no queremos más inestabilidad. Han dilapidado un capital político impresionante, yo decía. Un capital político, y hay quienes dicen también un capital muy fuerte de recursos económicos, porque es la vez que más recursos ha recibido el país por el tema de venta de petróleo y también por el tema de impuestos. Pero por supuesto, han tenido una cantidad impresionante de recursos económicos, las han mal utilizado en su mayor parte de cosas, porque por ejemplo, muy rápidamente en salud han hecho un buen esfuerzo, pero administrativamente no tuvieron ninguna visión, y por eso es el fracaso del tema de salud, igual podemos decir en otros sectores. Pero el gobierno nacional sigue siendo de mal uso, incluso en cosas relativamente pequeñas. Por ejemplo, vea usted que se le contrata a Santiago Pérez a través de Gama TV, ¿no es cierto?, que supuestamente, que es una, no supuestamente, que es una empresa incautada, pero que es una empresa privada, y al ser una empresa privada ya no podemos ir a auditar esos dineros, que sabemos que son los ecuatorianos, ¿no? En el caso de Gama TV, TC o CN Plus, los tres canales que están incautados, ¿no pueden ser auditados cómo se utilizan los recursos? No, pues son empresas privadas. Pero no están siendo administrados por el Estado. Están siendo administradas por el Estado, pero siguen siendo empresas privadas. Por eso es lo que le contratan a Santiago Pérez, pagándole no sabemos cuánto, pero se sabe que es una cantidad muy significativa de dinero, para que haga un supuesto exit poll que no tuvo ningún viso de que hubo un buen accionar en ese sentido, sino más bien toda la gente perspicazmente dice, pues, es que Santiago Pérez lo único que trató es de favorecer al gobierno. Pero también veíamos la encuesta de Sedatus Gallup, que también este tracking poll daba una amplia victoria, no tan amplia como la que daba Santiago Pérez, pero sí hablaba de un 57% de victoria de sí. Yo me permito dudar mucho de ciertas encuestadoras, Claudia. En la provincia de Tungurahua, por ejemplo, nosotros conocíamos y pusimos a todos los medios de comunicación nuestras encuestas. Yo hago encuestas desde hace 12 años en la provincia de Tungurahua. No, nosotros las recibimos, sí. Y habíamos dicho que teníamos una victoria por alrededor de 14 puntos. Sí nos equivocamos, porque fue por 20, pero lo hicimos una semana antes con una tendencia de subida del no. Y Sedatus no nos daba esa victoria. Entonces, yo creo que hay mucha tela que cortar por ahí, pero evidentemente lo que necesitamos en este momento, ya dadas las circunstancias actuales y que conocemos los resultados, Claudia, es de que a través de ese mensaje se lo analice adecuada y pertinentemente, no solo en términos numéricos, sino en términos de lo que quiere decir la gente, de lo que el pueblo del Ecuador quiere. Y lo que el pueblo del Ecuador quiere, primero es tolerancia, primero es respeto a la dignidad, primero es libertad, y luego quiere, claro, conjuntamente con esto, de que se encuentre consenso, de que no haya un gobierno que se crea dueño de la verdad. Cuando hay una persona que se cree dueño de la verdad, las cosas no van por el buen camino, Claudia. La verdad, la única que vale es la que se construye colectivamente, y esa puede perdurar en el tiempo. En muchos temas se habla de verdades a medias y de verdades a mitad contadas, incluso en el tema del conteo de actas. Siempre hacen esta referencia a verdades a medias. El país no cree en verdades a medias, quiere la verdad completa, y si es verdad a medias, ¿cómo lograr entenderla? Es una frase que ahora se está utilizando muchísimo. La verdad a medias es un invento, pues, de cualquier sector o cualquier grupo que quiere que su verdad sea supuestamente la que prevalezca.
No existen verdades a medias, lo que existe es una verdad general cuando hay voluntad de construirla, cuando hay ganas de permitir el diálogo, de que haya el disenso, Claudia, para construir los consensos, porque la única forma de construir un consenso es en base a la crítica, ¿no es cierto? Pero cuando un gobierno cierra sus oídos a la crítica, cuando un gobierno no permite que haya las denuncias de corrupción para corregir a los diversos funcionarios, pues la corrupción siempre se ha las comido a los gobiernos, y en este instante este gobierno tiene ese mismo problema. La corrupción se le está comiendo, Claudia, y evidentemente ese es parte del rechazo del pueblo del Ecuador. Aquí no hubo ninguna oposición organizada para que nadie pueda decir por mí o por tal grupo, por tal persona, el pueblo del Ecuador votó. No, el pueblo del Ecuador simplemente votó en contra del gobierno en su mayor parte, en la mayoría de las provincias, y eso tiene que tener una lectura adecuada y pertinente por el gobierno. Si es que el gobierno sigue manteniendo esa posición de no dialogar, pues las cosas van muy duras. Yo ayer le oí al señor presidente de la República que decía en Guayaquil, le oí una parte de la entrevista en la que decía, sí, vamos a aperturar el diálogo, podemos hablar con Alberto Acosta, etcétera. Le ponía en el mejor sitial al señor alcalde de Guayaquil, a Negol, que le decía eso. Sí, hablaba de todo el respeto que tiene el alcalde de Negol. Solo dijo que no puede dialogar con Lucio Gutiérrez. Bueno, son ya sus no con algunos, señaló, pero... Bueno, en todo caso, yo espero de que este diálogo empiece a operativizarlo, ¿no es cierto? Si bien ha dicho que no puede dialogar con ciertos sectores, que luego lo haga, ¿no es cierto? O que a través de emisarios lo haga, porque es necesario que el país entre en un consenso nacional y a través de este consenso se puedan hacer las propuestas ejecutivas y legislativas que vayan para adelante. La legislatura, desgraciadamente, y usted sabe más que yo, Claudia, de esto, es un organismo colectivo. Y es un organismo que está dominado por el soldado raso en este momento. Pero en este momento esa legislatura también ha cambiado su composición, porque no podemos olvidar que Ruptura de los 25 estuvo a favor del no en la consulta y era parte del gobierno. Pero en la consulta, a ver, de Ruptura 25 yo creo que hay que darle méritos en ese hecho, ¿no es cierto? De que salió por sus fueros y dijo, esta es nuestra posición y la ha manifestado. Pero en la asamblea siguen votando con el gobierno nacional, entonces en ese sentido no hay un cambio. Pero más allá de lo que Ruptura o otro grupo pueda hacer, yo creo que es Alianza País quien debe cambiar su accionar, ¿no es cierto? No se puede ver, es evidente que hay que tener una coordinación con el Ejecutivo, porque si no, no podríamos hablar de una democracia ni de una transparencia en ningún país del mundo. Además, el Ejecutivo tiene la figura de colegislador. Y si no se habla con el Ejecutivo, parece que no estamos en nada. Pero una cosa es la coordinación y otra cosa es la sumisión. No puede seguir habiendo una sumisión de la manera tan aberrante como ha habido en este gobierno y en esta época en la Asamblea Nacional. Esto tiene que cambiar y ojalá la visión de los diferentes coordinadores del Grupo de Alianza País, del mismo señor presidente de la Asamblea. El señor presidente de la Asamblea se debe a los ecuatorianos. Es cierto que es un militante de país, pero primero es del Ecuador, luego es el grupo político al que nos pertenecemos. Y yo creo que el señor presidente de la Asamblea debería actuar en este sentido. Ojalá lo haga en los próximos días, porque ahora estoy viendo que, por ejemplo, sus actuaciones son realmente... Habría que analizar y habría que ver cómo ustedes actúan también como asambleístas. Pero solamente esto y muy rápidamente, Claudia. A mí me duele mucho, por ejemplo, de que... sin querer decir ninguna opción política, lo de Jefferson Pérez, ¿no es cierto? Pero Jefferson Pérez es un ícono nacional, es una persona que nos ha dado una gloria impresionante y es una persona que es un ejemplo para todos los ecuatorianos. Yo le digo, para mí eso ha sido siempre un ejemplo impresionante. Y que cuando una persona emite su opinión, salen enseguida a echarle lodo. Y a una persona de esta capacidad, de esta naturaleza, yo creo que esos son actos inadecuados que merecen una reflexión y que no deberían volver a ser realizados y que ojalá el señor presidente de la Asamblea y todos los sectores de la política nacional, pero especialmente en este momento Alianza País, quienes son la mayoría, pues puedan reflexionar en este sentido, buscar consensos, buscar diálogo y no buscar solamente la bronca, no buscar solamente la echada de lodo, que eso perjudica la democracia en el Ecuador. Queremos agradecer, amigos oyentes, al asambleísta Fernando González, quien es asambleísta por la provincia de Tungurahua. Hemos hablado sobre la posición de la Sierra Centro, que es una posición que va más hacia la oposición y el no, viendo los resultados de la consulta popular, y también sobre un llamado al diálogo, al consenso, al acuerdo,
a desarmar las palabras y hablar más bien de avance en el país, negociando y llegando a grandes consensos para el beneficio del Ecuador. Pero de algo que se me escapaba, en la provincia de Tungurahua, rápidamente, el gobernador ayer salió a decir, nos quieren hacer fraude. Vea, tienen el Consejo Electoral, tienen un delegado en cada una de las mesas. No, lo que esperamos es que no exista ningún fraude en ninguna provincia, ni pero esto hay que recalcarlo, porque ellos, teniendo el control absoluto, salen a decir, nos quieren hacer fraude. Es decir, el ladrón gritando, cójanle al ladrón, por favor. Yo creo que la democracia ecuatoriana merece además estamos en una democracia del siglo XXI y esperemos que el Consejo Electoral vaya de acuerdo a esta democracia, es decir, con elementos rápidos, con confiabilidad y seguridad para todos quienes acudimos a las urnas el pasado que Dios les ayude día